Hay casos que estremecen por su violencia, otros por su escala y otros por el engaño con el que fueron cometidos. Pero pocos han impactado tanto como el de John Wayne Gacy. Durante años logró esconder una vida criminal detrás de una imagen perfecta. Era un hombre popular, exitoso, apreciado por su comunidad y con una reputación que nadie cuestionaba. Sin embargo, bajo esa apariencia existía un depredador frío y calculador capaz de actuar sin remordimiento. Gacy nació en un hogar marcado por el miedo. Su padre era un hombre severo, impredecible y cruel, que nunca perdía la oportunidad de humillarlo frente a su familia. Desde pequeño, escuchaba que no servía para nada. Para él, crecer se convirtió en un ejercicio continuo de supervivencia emocional. Intentaba complacer a su padre, pero nada era suficiente. En su interior nació un sentimiento de inferioridad que lo acompañaría toda su vida. Mientras avanzaba en la adolescencia, Gacy comenzó a desarrollar un talento que usaría muchos años después sin que nadie sospechara. Aprendió a crear una versión de sí mismo que la gente quisiera ver. Un hijo obediente, un compañero de trabajo agradable, un vecino ejemplar. Con el tiempo, esa habilidad se transformó en una máscara social perfecta que lo protegería de cualquier sospecha. Ya como adulto, comenzó a demostrar que sabía moverse entre las personas con gran facilidad. Se involucraba en actividades comunitarias, asistía a eventos políticos, trabajaba con organizaciones locales y siempre estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. Su imagen era impecable. Muchos lo describían como un líder, alguien confiable, alguien que inspiraba seguridad. Además, tenía un detalle que lo hacía aún más querido entre los vecinos. Disfrazaba al payaso Pogo en eventos infantiles, hospitales y celebraciones comunitarias. Los niños se reían, los padres lo invitaban a sus reuniones y todos lo veían como un ciudadano ejemplar. Ese papel sería fundamental en su ocultamiento. Nadie podía creer que alguien capaz de entretener a niños fuera una persona peligrosa. Sin embargo, mientras mostraba esta cara amable al mundo, ya había comenzado a cometer actos que lo llevarían a convertirse en uno de los criminales más conocidos de la historia moderna. Poco a poco Gacy empezó a aprovechar su posición, especialmente dentro de su empresa de construcción. Ofrecía trabajo a jóvenes que buscaban su primera oportunidad laboral y algunos desaparecían después de eso. Al inicio, nadie relacionaba estas desapariciones con el Anglas. Familias pensaban que los jóvenes se habían ido a trabajar a otra ciudad, que habían discutido en casa o que estaban atravesando alguna crisis personal. Gacy contaba historias convincentes, decía que no había visto a los jóvenes recientemente y siempre sonaba convincente. Su reputación era tan sólida que nadie imaginaba otra posibilidad, pero el número de desapariciones empezó a llamar la atención de algunas familias que comenzaron a notar un patrón extraño. Todos los chicos habían visto a Gacy antes de desaparecer. Todos habían trabajado con él. Todos habían tenido contacto cercano con la empresa. Aún así, la policía no tenía pruebas. Gacy era alguien apreciado socialmente. No tenía sentido para las autoridades pensar que estaba relacionado con algo tan grave. Mientras tanto, la doble vida de Gacy continuaba. En público era amable, servicial, divertido y dedicado a la comunidad. En privado, vivía una existencia oscura alimentada por la necesidad de control. En su casa, especialmente en el sótano, mantenía un espacio donde nadie más entraba. Un lugar que con el tiempo se convertiría en el centro de la investigación más perturbadora del condado. Las desapariciones llegaron a un punto crítico cuando un joven trabajador llamado Robert Piest desapareció después de haber sido visto con Gacy. La familia estaba convencida de que él tenía algo que ver y presionó a la policía para ir más a fondo. Esta vez los detectives decidieron tomar el caso con la firmeza necesaria. Comenzaron a investigar los movimientos de Gacy, sus actividades, sus antecedentes e incluso su vida diaria. Mientras la investigación avanzaba, los policías notaron que Gacy se mostraba confiado pero nervioso. Aunque intentaba mantener la actitud segura de siempre, se ponía agresivo frente a cualquier pregunta directa. Finalmente, una orden judicial permitió revisar su vivienda. Lo que encontraron fue el inicio de una verdad
que hasta ese momento parecía imposible. Un olor extraño llamó la atención de los agentes. Enseguida se iniciaron excavaciones en la vivienda. Lo que comenzó como una búsqueda de indicios terminó convirtiéndose en un descubrimiento devastador. Bajo la casa encontraron restos humanos. No uno, no dos, había decenas. Gacy había enterrado al menos una treintena de víctimas en el mismo lugar donde vivió, comió, se reunió con amigos y descansó durante años. El vecindario quedó paralizado. Las calles se llenaron de cámaras de televisión, reporteros y curiosos. Las patrullas policiales entraban y salían sin descanso. Parecía una escena sacada de una película. ¿Cómo era posible que algo así ocurriera en el patio trasero de una vivienda común? Como nadie había notado nada, ¿cómo un hombre tan respetado pudo mantener ese secreto tanto tiempo? Durante los interrogatorios, Gacy comenzó a derrumbarse. Pasó noches enteras sin dormir, consumiendo alcohol para tranquilizarse, incapaz de sostener la fachada que lo había protegido durante años. Finalmente, los detectives lo confrontaron con la evidencia. Ya no podía esconder nada. Sin salida, confesó lo que había hecho. Las declaraciones fueron espeluznantes. Reveló cómo actuaba, cómo engañaba, cómo manipulaba a sus víctimas y cómo organizaba meticulosamente el espacio bajo su vivienda para que nadie lo descubriera. Lo más perturbador fue escucharlo hablar con frialdad, como si estuviera contando tareas cotidianas. No había remordimiento, ni culpa, ni vergüenza. Era como si su lado humano hubiera desaparecido hacía mucho tiempo. Una vez que la verdad salió a la luz, la casa se convirtió en una excavación constante. Día tras día, la policía retiraba restos de jóvenes que nunca volvieron a casa. Familias enteras fueron notificadas de lo ocurrido. Padres que esperaron durante años por una llamada que nunca llegó, recibieron la noticia que más temían. El crimen había sido cometido por alguien que la comunidad consideraba un ejemplo. Cuando el juicio comenzó, el país entero estaba pendiente del caso. Los fiscales presentaron pruebas contundentes, documentos, testimonios, fotografías, análisis forenses y relatos desgarradores de familiares. Cada dato reforzaba la imagen de un hombre que no actuaba impulsivamente, sino con planificación, cálculo y una increíble capacidad de engaño. Gacy intentó defenderse alegando inestabilidad emocional y argumentando que no era totalmente responsable. Sin embargo, el jurado no aceptó esa versión. La frialdad con la que describía sus actos y el volumen de evidencia hacían imposible cualquier otra lectura. Fue declarado culpable. La sentencia fue histórica. Gacy recibió múltiples condenas que lo llevarían a permanecer en prisión hasta el final de su vida. Allí se transformó en otra figura siniestra. Mientras algunos criminales pasan su vida carcelaria en silencio, él siguió dando entrevistas, haciendo declaraciones, incluso pintando cuadros que vendía desde prisión. Entre esas pinturas destacaba su personaje de payaso Pogo, pintado una y otra vez como si quisiera recordarle al mundo que siempre estuvo presente. Este caso dejó una conmoción profunda en la sociedad. Mostró que la amenaza no siempre viene de los desconocidos. A veces el peligro está vestido con una sonrisa amable, una corbata impecable y una reputación intachable. Las familias aprendieron una lección dolorosa. No basta juzgar a alguien por su apariencia. No basta confiar ciegamente en la opinión del vecindario. No basta pensar que el mal siempre se esconde en las sombras. A veces está a plena vista. Los sistemas de verificación laboral cambiaron. Las autoridades reforzaron las investigaciones de personas con antecedentes. La gente comenzó a mirar con más detenimiento a quienes rodeaban a sus hijos. No se trataba de comenzar una era de paranoia, sino de aprender que incluso la máscara más perfecta puede ocultar una realidad impensable. El nombre de John Wayne Gacy quedó grabado en la historia criminal no solo por la cantidad de sus víctimas, sino por su capacidad de engañar a todos sin levantar sospechas durante años. Representa el riesgo de confiar solo en lo que se ve. La memoria colectiva lo convirtió en una figura que aún hoy causa escalofríos. Más allá de la prisión, más allá del juicio, más allá del final, la historia de Gacy sigue siendo contada
porque contiene una advertencia para el futuro. Nunca creer que la maldad siempre se identifica fácilmente. Nunca olvidar que incluso quien entretiene a niños usando maquillaje colorido puede esconder una oscuridad inmensa. Este caso no se recuerda simplemente por lo que ocurrió dentro de una casa en Illinois. Se recuerda porque cambió la forma de pensar de una sociedad entera, porque obligó a las personas a mirar más allá de las apariencias, porque mostró que el monstruo no siempre nace con la cara de un monstruo. A veces se pinta una sonrisa, se pone un traje, saluda a los vecinos y se convierte en la persona que nadie se atrevería a sospechar.